Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un programa en el que vamos a hablar de ciudades, de bautizos y de teatros. Vamos a ver cómo hacemos una salsa estupenda para que este guiso sea de su gusto. Comenzamos presentando a Dani Nichols, que es el director comercial de joyería Nichols, de las joyerías Nichols. Bienvenido, Dani. Bien hallado, encantado de estar en este oasis de buenas historias. Y con vosotros otra vez, ¿no? Sí, siempre nos dices eso, también cuando estábamos en la radio yo muchas veces lo pienso y digo, es verdad, o sea, viene bien que nos lo digas, porque a veces uno no se da cuenta de las diferencias entre unas cosas y otras. Vamos a hablar de bautizos. Sí, de todo lo que está pasando con las joyas de los bautizos y todos los cambios que han traído estos últimos tiempos pospandémicos y pandemia, etcétera, que está afectando a la joyería. ¿Por qué afecta a la joyería? Porque al final la joyería crece y se mueve con la gente, con sus costumbres y con el momento de cada uno. Pues nos contarás cómo van las tradiciones y hay innovaciones también. Bueno, y está José Antonio Blasco Abad, que siempre viene con una sugerencia interesante relacionada con la arquitectura y en este caso con dos ciudades, la ciudad de Split y de Arles, que tienen en común una circunstancia muy particular, ya luego comentaremos, que tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Entonces, en este caso es como unas ciudades que tienen muchos problemas por ser atacadas, se refugian dentro de la arquitectura, en un caso en un palacio y en otro caso en un anfiteatro. Bueno, José Antonio Blasco Abad, que es arquitecto. Bueno, anfiteatro, que como también vamos a hablar de teatro, pues claro, dices, anfiteatro pues es dos teatros, ¿no? Efectivamente, y de refugios, que no está mal. Belén Anguas, bienvenida. Un placer estar nuevamente aquí para compartir con nuestros telespectadores la recomendación teatral de la semana. Belén Anguas es dramaturga, guionista, bueno, muchísimas cosas, pero sobre todo creo que eres una defensora de la cultura, no solamente en Pilas, en tu localidad natal, que hay ese festival de Pilas en corto, que dentro de poco va a tener que ser en largo de tanta participación que hay. Efectivamente, estamos ya abriendo también para la 14 edición, o sea, ya son 14 años. Y bueno, pues a empezar a recibir trabajos y a seguir con la pauta que llevamos, ¿no? Oye, pues la edición número 14, es que el 14 viene siendo últimamente un número importante, porque tenemos 14 copas del Real Madrid, Nadal con 14, Roland Garros, así que fíjate, 14 Yo pilas voy en por corto. El 14. O sea, estás a la moda. Hoy nos vas a hablar también de teatro y sí que, Belén, agradecerte porque todas las semanas nos estás acercando pues desde obras para bebés, para adultos y esos sorteos que estamos haciendo con nuestros espectadores donde estamos recibiendo, bueno, y eso les tenemos que decir que gracias por la participación, que hay mensajes súper curiosos que algunos cantan, no sé si bailan, porque eso no lo podemos ver en el mensaje que dejan en el contestador, pero sí que no solamente vamos conociendo nuestra audiencia, sino que vamos detectando y valorando cómo realmente hay una inquietud cultural muy, muy grande y como hay muchas ganas de espectáculo y de poder disfrutar otra vez. Es que eso es muy importante. La cultura es prioritaria y eso lo tenemos que tener claro. Y la gente está deseosa de salir y bueno, cuando le recomiendas obras que quizás no son las que están tan punteras, que todo el mundo habla pues de El Rey León, le recomiendas obras, le das un poco de visión y la gente le apetece evidentemente salir y ya bueno, con esta temporada que nos viene tan buena, da gusto estar en la calle y cómo no, ir al teatro, disfrutar de una buena función y después disfrutar de la gente con la que te acompaña. Por supuesto que sí. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Habéis estado recientemente en algún bautizo? ¿No? No. ¿Tú tampoco? ¿De ningún tipo? ¿De algún edificio nuevo? No. Ni una primera piedra, que sería algo casi... La cosa de las primeras piedras. Mi madre se ha bautizado en el Quema, pero yo no la he visto, solo por vídeo. ¿En el qué? ¿En el qué? En el Quema. ¿Qué es eso? Anda, pues mira la Romería del Rocío, que ha vuelto después de la pandemia este año. ¿Sí? Y mi madre ha ido este año por primera vez a ver la romería y cuando haces la primera te bautizan en el Quema, que es un riachuelo por el que pasan las carretas y las hermandades y ahí te hacen el bautizo. O sea, ha sido muy sonado siempre, pues todos los bautizos de los famosos. Me acuerdo cuando Isabel Pantoja y el Cachuli hicieron el bautizo,
Pero gente así no sabía el nombre del río, fíjate, es Sí, el Quema. Ay, ¿y tu madre se bautizó? Este año se ha bautizado en el Quema. Bueno. ¿Entera o solo la cabeza? Solo le han mojado la cabeza, pero sí que es cierto que por norma general Es inmersión. Sí, normalmente es sí, inmersión. es Es inmersión. como bautizó Sí. Juan a San Juan Bautista, a Jesucristo, con sus Efectivamente. 33 años. Y fíjate, esto que es muy curioso Sí. porque este fin de semana, que era el fin de semana de Pentecostés, el domingo sobre todo, ha habido muchos bautizos. Es probablemente el día que más bautizos hay en el mundo, porque es el día del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está muy relacionado con... Yo nací un lunes de Pentecostés. ¿Qué me dices? Bueno, se me está poniendo aquí los pelos de punta. Pues aquí. fíjate. Nací un lunes de Pentecostés. Pues es el día del Espíritu Santo, el día de la luz, ¿vale? Y bueno, tiene mucha simbología, no solo en la Biblia cristiana, sino también en el judaísmo, etcétera, etcétera. Y lo que ha pasado este año es muy curioso, nosotros lo hemos notado muchísimo en la joyería, es que no solo se ha bautizado a bebés, incluso se ha bautizado a niñas de 2, 3 años, 4, que ha sido la mayor parte, porque pues durante la pandemia no se pudo hacer esas celebraciones, entonces ahora se está recuperando todas esas celebraciones y lo vamos a ver como en la joyería, pues por ejemplo las medallas son más grandes, sino que también, yo por ejemplo, una amiga mía se ha bautizado con 33 años este domingo. Qué bonito. Y primero se ha bautizado y después en la misma ceremonia ha hecho la primera comunión. Entonces es una cosa que esto que ha pasado en los últimos tiempos también está trayendo pues mucha gente mirando hacia el interior, mirando hacia las religiones, mirando hacia, pues bueno, en este caso el catolicismo, el cristianismo, y está viniendo un montón. Entonces, ¿qué pasa en la joyería? Que lo normal en un bautizo es que, según sea niño o niña, las dos joyas que más reciben son la cruz grabada con el nombre y el día del bautizo, o la medalla, que la medalla generalmente cuando es niña pues va a ser la medalla de la Virgen Niña, del Ángel de la Guarda, aunque el Ángel de la Guarda generalmente se regala al nacer, o de vírgenes como la del Rocío, que es una de las vírgenes que más se vende en España y que más se regala, por ejemplo, en bautizos, porque es de una manera de que es iniciar una nueva vida. El bautismo es iniciar una nueva vida dentro de una fe, dentro de un camino que va a ser largo, y es muy bonito que se haga en diferentes épocas de la vida. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que cuando son más grandes quieren las medallas más grandes, ¿no? Entonces, y cuando son bebés, pues se les regalan las medallitas más pequeñas. Y además estas medallas hoy en día que se hacen aquí, ahí vemos la medalla de la Virgen María, que sea probablemente la medalla más vendida en España para esta situación, en el caso de las niñas. Pero es que además están muy de moda y vemos como gente hoy entre el equipo que tenemos aquí, tenemos una señorita muy guapa y alta que lleva una medalla que probablemente, no sé si sería la medalla suya de su comunión o de bautizo o de tal, o pues del abuelo, que eso también pasa. Estamos viendo cómo nos envían muchas medallas, ahí vemos la del Niño Jesús. La del Niño Jesús generalmente es más para el hombre, el hombre en preciosa medalla también, de medallas, el enganche y la cadena y todo. Sí, son hechas a mano, como se hacían hace 6.000 años, de la misma manera, macizas, que es una cosa importante. En este tipo de medallas no hay que ahorrar, sino lo que es una buena inversión en el oro, etcétera, sobre todo si está hecho aquí en España. Y la del Niño Jesús para hombre, o también el escapulario que lleva el Sagrado Corazón, generalmente por un lado, y por el otro lado la Virgen, pues son las que más se utilizan para hombre. Pero lo que hemos visto es ese cambio de tamaños. Antes estábamos hablando de medallas muy pequeñitas, de 10 milímetros, 12 milímetros. También otra medalla que se vende muchísimo es la milagrosa. Ahí vemos al ángel o al querubín que protege al niño también, que lo vemos también en muchos edificios en la arquitectura, desde luego que está ahí presente, y los vamos a ver cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes. Curioso. Y luego otro tipo de joyas que también no vienen colgadas así. Cuando son bebés, por eso hablamos ahora de estas con cadena, ¿no? Cuando son bebés generalmente se regalan con el clip, ¿vale? O con un... como un clip, con un alfiler, para que el niño la lleve puesta, porque es un bebé muy pequeñito y si no se le mueve la cadena o la puede perder o lo puede romper, etc. Y bueno, están pegando bastante fuerte. Y una cosa que también estamos viendo es que
Toda esta joyería es para recordar esos momentos de la familia y tal, como ese abuelo que nos decían aquí. Sí. Y hay una cosa que solo se da en el bautismo, una joya que está solo en el bautismo, que es la concha bautismal. Sí, es verdad. La concha bautismal durante muchos años se ha regalado en España, no sé si a vosotros en su día os la regalaron, a lo mejor la habéis perdido porque eres muy pequeños y tal, pero te regalaban, No se acuerdan. te regalaban la concha. Sí. Yo no recuerdo haberla tenido, ¿vale? Lo tengo que preguntar, pero te regalaban la concha en plata, Sí. ¿vale? Generalmente para que el padre la bendijera y con esa concha ya bendita cogiera el agua y pues en nombre de Cristo, en nombre de tal, que son estas conchas que estamos viendo Sí, que son preciosas. ahora mismo, pues estas conchas ahora, ¿qué pasa? Que como la gente es más mayor y quiere recordar ese momento, pues la están pidiendo también en oro. Ah. Las podemos hacer, yo lo digo siempre, digo, las podemos hacer, pero es caro porque al final, al ser Claro. tan grande, estamos hablando de conchas que tienen el tamaño de una mano. Y claro, al ser ¿En tan oro? grandes llevan mucha cantidad de oro, pero volvemos a lo de siempre, la joyería es para recordar esos momentos y nos están dando muchas posibilidades, nos están haciendo trabajar y buscar pendientes, buscar tal, esclavas, que a mí no me gusta nada el nombre de esclava porque se le pone el nombre del bebé o de tal, pues esclavo de no sé de qué, ¿no? Pero bueno, que sí que nos van haciendo encontrar esa fe y llegar a un montón de vírgenes. Hay vírgenes infinitas y santos infinitos que hacemos muchísimos, no hacemos todos. Cuando no lo tenemos intentamos hacerlo, pero bueno, que además demuestran su fe, como esa Virgen del Rocío, la Milagrosa, la Virgen del Pilar. Sí. Por ejemplo, viene mucha gente de Zaragoza buscando la Virgen del Pilar, la Virgen de tus zonas. Por supuesto, nosotros también podríamos hablar de la Santina, ¿no? De la Virgen de Covadonga. En fin, muchísimos para todos los gustos. Esa elección, nosotros sí hemos tenido 2 bautizos, además muy, muy cercanos, hace muy poquito, en el mismo fin de semana. Y estabas hablando de esos regalos, de esos momentos que son tan importantes. Entonces, pues regalar desde una medalla también algunas que se ponen para la cuna. Sí, la medalla, justo las medallas de la cuna es otra de las medallas que son mucho más grandes, que tienen un tamaño importante, que son de plata y que se llevan de hecho a bendecir normalmente al cura para que proteja al niño en el nacimiento, durante los primeros días de vida, etcétera, que proteja su luz y todo. Pero nosotros que hemos estado en tantos bautizos, hemos estado en 2 bautizos, hemos estado hablando antes, completamente diferentes. Yo es una cosa que he aprendido, que los bautizos no son iguales en todas partes del mundo dentro de la misma fe cristiana. Yo he estado en un bautizo en Italia y ha sido dentro de la misma misa del pueblo a una niña que tenía 2 años y medio, o sea que no era un bebé, que iba vestida muy bonita. La estamos viendo. Es que tenemos una modelo especial hoy. Sí, la vemos ahí con su medalla, en este caso lleva una, que la hemos visto antes, una medalla de la Virgen Niña, la he visto con su gorrito que llevaba en su momento, y era una ceremonia que no era como las de aquí, que generalmente es como un bautizo, sino era en la misa del pueblo, que antes de la misa hay unas palabras del cura y la ungen con aceite y entras dentro y después ahí la vemos esperando a ser bautizada y a recibir pues esa entrada en su primer sacramento. Y dices, bueno, que esa ceremonia en Italia era durante una misa normal. Sí, o sea, yo toda mi vida, es que lo cuento porque esto no sé si es una cosa que sea así. Yo normalmente es bautizo. Claro, el bautizo para mí era el bautizo y llegabas con la familia, corta, no con todo el mundo, esto no es una boda, llegababas, te daban una ceremonia, unas palabras, la bautizaban en el nombre de Cristo, la ungían con aceite, etcétera, ¿no? Y algunos le enseñan a la Virgen, otros le enseñan a Jesús, etcétera. En este caso no, en este caso es dentro, en Italia, de lo que es la misma misa. Entonces, por eso son los domingos. La misa más importante de los domingos en Italia es la de las 12. Entonces, tiene que ser a las 12 los domingos, y en la misma misa, los últimos que entran en la iglesia son los padres, los padrinos, la niña y el cura. Ahí hacen una pequeña ceremonia antes de entrar, luego ya entran, se sientan, continúa la misa y en mitad de la misa sigue el bautizo y bueno, pues está con la aprobación de todo el mundo. A mí me pareció muy bonito porque es una manera de compartir no solo con tu familia,
sino con todos los que son La amantes de la comunidad, fe, y yo claro. ahí había monjas, había gente de la familia que luego me enteré que no habían sido invitados, incluso leyeron, porque es en un pueblito y Sí, qué bueno. no sabía que iban a estar allí y tal, y justo leyeron. Entonces, al final fue una cosa muy especial, muy bonita. ¿Y si le dieron un cirio a la El niña? cirio, no, a la niña no. El cirio se lo dan al padre. Ah, bueno, sí. Al padre Es se lo verdad, dan allí sí. al padre y lo tiene que, Sí, es verdad, sí, que sí. prender en un cirio que mide Enorme. como 2 metros y que tienes que ser alguien de la familia Peláez para llegar allí sin escalera. ¿Sabes? Y en este caso no habíamos ido, pero bueno, no nos pillaba de paso. Sí, no, yo el bautizo en el que estuve fue en Madrid, en la Sierra, en Becerril, una parroquia preciosa. Había nada más un bebé, digo nada más un bebé porque últimamente sí he visto que se aprovechan para bautizar a varios y bueno, la verdad que fue pues con toda la ceremonia que requería, un bebé de 2 meses y bueno, que tampoco lloraba cuando le echaron el agüita por arriba de la cabeza, que sí es verdad que se lo ofrecieron a la Virgen y bueno, pues un momento muy feliz. Pero sí estamos viendo distintas edades. Y yo, por ejemplo, que le consultaba a Dani, porque bueno, para variar estaba muy liada y tal, digo, bueno, que quiero hacer un regalo, ¿no? Pero Dani, una medalla, no sé qué, tal, así como telemedallas, ¿no? Y me dice Dani, que por eso hay que tener personas que sepan de cada... Él me dice, ¿medalla o cruz? Y bueno, es un niño y dije... una cruz, ¿no? Que es un símbolo muy nuestro y la verdad que es una cruz preciosa, bueno, y la cadena también que es muy importante. Sí, a ver, en el hombre generalmente si no tienes una fe muy ciega o la familia no tiene una fe muy ciega a una virgen o se ha encomendado a la virgen o a un arcángel para tenerlo. O no quieres condicionar como en este caso, porque entonces a lo mejor regalas como que es o sea, que es como una intención, pero claro, la que te va a ti, a lo mejor ya estás ahí imponiendo... Exacto. Entonces, yo siempre recomiendo cuando es eso que sea algo más abierto, ¿vale? Entonces, que si quieres una medalla, sí, una medalla, pero que sea más la medalla del Niño Jesús, o que sea la medalla no tanto del santo, no tanto el tal, pero eso depende de la familia. Entonces, la cruz es algo que es un no-brainer, que no vas a fallar, que la va a poder llevar puesta toda la vida, que es más masculina generalmente que la medalla y es siempre con lo que vas a acertar 100%. Pero bueno, decías de las misas, de todo. A mí lo que más me gusta es que vemos incluso a un organismo o una función como la Iglesia tan internacional, tan adaptándose, ¿vale? Y dando bautizos a gente con 33 años, comuniones, tal, no sé qué. Y entonces a mí es algo que me ha gustado mucho verlo en un pueblito en Italia, en un pueblito muy chiquito de 200 habitantes, verlo tal, y verlo ahora como me lo has estado contando aquí en Becerril, que me imagino que sería Becerril de la Sierra. Exacto, sí, que me parece que deben andar por los 5.000, 6.000 habitantes, una cosa así más o menos. Sitio precioso. Sí. Y que, bueno, yo iba mucho en verano, no sé si te lo he dicho. No, eso yo sabía de Ibiza, pero... No, iba mucho cuando éramos pequeños, nosotros vivimos en Becerril. ¿Qué me estás contando? Padre, eso no lo sabía. Sí, nosotros estuvimos viviendo en Becerril unos años y mi padre bajaba a Madrid todos los días a trabajar en coche. Bueno. Cuando ya era bebé. Entonces tengo historias de hasta los 2 o 3 años en Becerril de la Sierra. Bueno, o sea, Dani es el hombre de las 1000 sorpresas, porque, sí, mira, venimos a... Fíjate lo que pasa ahora con lo del Rocío que hemos hablado, ¿no? Bueno, José Antonio lo sabe, es un viaje mítico, ¿no? Que fuimos al Parlamento Europeo y, bueno, pues no sé, Dani decía que él corría mucho y que se presentaba a maratones y tal. Yo no lo tengo por un mentiroso, pero bueno, como le veo todo el día trabajando y tal, digo, yo creo que él debe decir que corre, pero bueno, no lo sé. Y bueno, con nuestro técnico, con Luis y con él, mira, Belén, no te puedes imaginar, o sea, unas maratones y de repente traemos, por ejemplo, un cantante y resulta que se conocen porque no sé qué, ahora hablamos de Becerril, bueno, es increíble. Yo vivía, no sé si te acuerdas cuando había un restaurante ahí que está entre Collado Mediano y Becerril, bueno, sí, que es uno redondo. Bueno, sí. ¿Vale?
que debe llevar cerrado muchos años. No, ahora está abierto porque el bautizo del que te hablo luego se celebró No ahí. lo puedo creer. Pues vivíamos enfrente, ¿vale? En la explanada Lo de sé enfrente, perfectamente y dónde, entonces claro. me acuerdo muchísimo. Lo que me acuerdo, solo me acuerdo del restaurante, porque para mí era muy cool, porque Es era que- el único edificio redondo que conozco. O sea, yo tenía Sí, 2 o 3 añitos, claro. ¿vale? Entonces Es lo que ha único sido que mu- recuerdo ha de sido aquello es muchas eso y la cosas. pista de tenis, que teníamos pista de tenis, que lo único que había era lagartos, porque Sí. allí había lagartos, sí. y al tenis jugamos Qué bastante gracia, poco. pues sí, es un restaurante que ha pasado por muchas etapas, ahora mismo es estupendo y luego hubo una celebración allí, o sea que fíjate. Increíble, fíjate. Esto sin hablarlo. Bueno, vamos a cambiar de Sí, tema perdón. porque vámonos a ciudades, vamos a ver las historias de Dani o Belén con Split y con Arles, pero Vamos a hacer un cambio de tercio, pero vamos total, estos... porque nos vamos al Imperio Romano. Yo me vas a permitirle Por hacerle favor. una pregunta. Yo no tengo absolutamente ni idea, perdonadme la incultura, dónde están estas ciudades. Arles es el sur de Francia, Ok. ahora hablaremos, y Split es Croacia, es la costa de Dalmacia. Ahora O sea, Lo- ciudades Creo- estratégicas, entonces. Sí. lo han sido, lo han Sí, yo sido. creo que lo de Split, por ejemplo, para personas que estemos como muy en el deporte, pues ha habido... Había un equipo de baloncesto muy conocido. Exacto, entonces del básquet en concreto, sí. Ujú. Pero Arles, que sepa yo lo del baloncesto. Arles No, pero haces ahora- muy bien en preguntarlo, porque cantidad de veces damos por sabidas cosas que no se saben. Arles ahora es más o menos conocida pues, por Van Gogh y por todo lo que supuso ese tiempo, pero Ujú. fueron en su momento ciudades importantes. Ujú. Entonces, y lo que vamos a contar es cómo que tuvieron problemas y cómo los resolvieron de una manera un tanto particular. Eso nos interesa mucho. Split, por ejemplo, ¿no? Dices, Split es el nombre croata de lo que era una antigua fundación griega, pero bueno, lo importante aquí es la figura de un personaje histórico que es Diocleciano, un emperador que, claro, estábamos hablando de bautizos y entre las cosas que se recuerdan de Diocleciano es una de las últimas persecuciones de los cristianos más salvajes. O sea que, pero bueno, este hombre, aparte de otros méritos como militar y como gestor y como organizador político, fue el primer emperador romano emérito. Que aquí estamos ya, tenemos papa emérito, tenemos rey de España emérito, pues este fue el primer emperador emérito porque decidió que se iba a retirar, ¿no? Cuando estaba cansado y tal, pero claro, se tiene que retirar a un sitio acorde a su estatus. Y entonces dijo, me voy a construir un palacio. Y seleccionó esa localización donde había un modesto asentamiento que habían fundado los griegos y luego los romanos lo habían convertido en un pequeño pueblecito que se llamaba Aspalatum. Y dijo, pues bueno, ese sitio es un sitio bueno, primero porque él había nacido por la zona, segundo porque era una pequeña península que era fácilmente defendible, es decir, con controlar el istmo y luego además en caso de problemas se podría salir por mar. Y dice, bueno, pues ese sitio voy a construir ahí mi palacio, ¿no? Entonces, cuando hizo ese palacio, que ahora os voy a dar algunas dimensiones para que veáis cómo se las gastaba el emperador, cuando acabó su palacio se retiró, dejó de ser emperador, cedió el testigo al siguiente, este fue el que se inventó lo de la tetrarquía y todo eso, y se retiró ahí. Lo que pasa es que no pudo disfrutarlo mucho porque a los 6 o 7 años de estar en su palacio, pues falleció, ¿no? El palacio era una construcción más o menos cuadrada de aproximadamente ¿La que estamos viendo 200... en pantalla? Sí, ahí estamos viendo la parte cuadrada de la derecha es el palacio, la parte de la izquierda es la ciudad nueva que harán los venecianos. Entonces, esa parte de la derecha tiene aproximadamente 200 metros por 170, eso vienen a ser unas 4 hectáreas de palacio. ¿De palacio? De palacio, sí, o sea, no estamos hablando de un pisito, estamos hablando un edificio de aproximadamente 40.000 metros cuadrados. Pero con jardines y con todo. Claro, solo- claro, o sea, era como... Ten en cuenta que ahora verás por qué lo traemos a colación, ¿no? Ese era el superpalacio donde tenía pues, su corte, aunque ya no fuera emperador y tal, pero tenía toda una serie de servicios y era, pues como os digo, de esas dimensiones, que además luego quedó fortificado por una muralla que tenía aproximadamente 20 metros de altura. Esos son entre 6 y 7 pisos de viviendas actuales, ¿no? Bueno, pues ese palacio que estuvo Diocleciano, ahí veis un poco lo que es una recreación de lo que fue en su momento, ¿no? El palacio Una maravilla. que estamos diciendo. Bueno, pues ese Diocleciano murió, el palacio ahí quedó, incluso tiene cierta parte de historia todavía más, porque el último emperador legítimo pues también se fue a él porque era fácilmente defendible, en fin.
El caso es que cuando el Imperio Romano, por lo menos de Occidente, cayó, pues la ciudad que estaba al lado de el Aspalatum todavía era Salona, que era la capital de Dalmacia, pues bueno, pues tuvo todos los problemas que tuvo y entonces la gente fue corriendo al palacio y se refugió en el palacio, ¿no? Claro, ¿Hay agua al lado? ese es el mar mar. Adriático. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que toda una ciudad, los pocos que vivían en el entorno de Split, más los que vivían en la ciudad de al lado, que era la capital, se refugiaron en el palacio y el palacio pasó de ser arquitectura a convertirse en una ciudad. Empezaron a derribar algún edificio, a abrir calles, todavía hay edificios pues, como el mausoleo de Diocleciano, pues se convirtió en la catedral, el templo de Júpiter pasó a ser el batisterio, entonces, pues bueno, y empezaron a vivir y se convirtió. Todo lo que veis ahí, veis, por ejemplo, pues el mausoleo, pues le han añadido una torre, la torre de campanario de las catedrales típicas, que es un poco lo que eso no es romano, ¿no? Qué interesante esto. Entonces queda toda esa muralla, es una ciudad espectacular, espectacular. Luego, cuando en la Edad Media se convirtió, pasó a ser bizantina, luego estuvo durante muchos siglos en poder de los venecianos, porque esto está prácticamente ahí al lado de Venecia. Y se creó lo que se llama la Ciudad Nueva, los venecianos la fortificaron y bueno, ha tenido una historia larga luego, que si austríaca, que si Yugoslavia, que si Croacia, que en fin, ha tenido digamos un poco de todo, ¿no? Entonces, ahora Split es una ciudad que tendrá unos 200.000 habitantes más o menos, en torno a 400.000 en su área metropolitana, pero claro, el núcleo central, que es el Palacio como ciudad vieja y la Ciudad Nueva, es patrimonio de la humanidad. Entonces, ese palacio, pues dices, bueno, dejó de ser un edificio para convertirse en una ciudad y donde vivía mucha gente, pero aprovecharon, pues eso, abrieron nuevas calles o utilizaron los propios materiales a lo mejor, de determinados edificios imperiales para construir viviendas y es pasear ahí. El sitio es, como os digo, absolutamente espectacular y muy turístico, ¿no? Que no es especialmente conocido, por otra parte, claro, dices, el asunto del baloncesto sí que yo me recordaba claro. Me acuerdo ahora cómo se llamaba pero era no sé qué, de Split. Sí, es que estaba yo, desde que estás hablando, ahí, a no ver es que cómo no te se llamaba caso, pero estaba buscando el nombre. El equipo de baloncesto y tal, ¿no? Bueno, pues ese es un caso de resiliencia, digamos, curiosa y particular, que claro, tiene que ver con que una ciudad, pues, reduce drásticamente sus habitantes porque, claro, tiene que caber en un palacio, ¿no? En este caso es paralelo al otro que íbamos a comentar, que es Arles, que Arles también fue una ciudad, ahora es más pequeña, ahora estará por los 50.000 habitantes, pero también tuvo mucha importancia. Está justo en la desembocadura del Ródano. Pero vuelve a ser una ciudad que tiene agua también. Sí, es que me ha llamado la atención en las dos, que parece una tontería, pero no es que, no lo es. Que en aquellos tiempos el tener el agua y la salida al mar era muy estratégico, porque en un momento dado pues dices, te pueden suministrar en un asedio, puedes escapar en caso de que te vengan ataques, en fin. Entonces, y ahora ventajas. Mira cómo están Ucrania y Rusia. Bueno, Ucrania, ahí fíjate tú con las cosas ahora de los cereales y salvo, los barcos, los no sé qué, ¿no? Pues eso también. Entonces, Arles también fue una ciudad que tuvo, digamos, diversas vicisitudes, fue fundada también por los griegos en su época, y sucedió que en las disputas entre Pompeyo y César, pues Arles tomó partido por César y Marsella, que era la ciudad que había sido de donde habían partido los colonos, pues tomó partido por Pompeyo y entonces, pues claro, el que gana la guerra pues es el que se lleva el gato al agua. Entonces Marsella entró en decadencia en aquellos años y Arles empezó a subir. Empezó a subir y empezó a recibir lo que eran las dotaciones habituales de una gran ciudad romana. Un anfiteatro, que como decíamos antes es esa especie de doble, es decir, un teatro romano pues es un semicírculo de gradas y una escena. Entonces si quitas y pones dos semicírculos enfrentados, pues eso es un anfiteatro, dos teatros, ¿no? Un estadio que es el que estamos viendo, recibió un circo, unas termas, o sea, se convirtió en una gran ciudad que está, como veis ahí, ese es el Ródano, está en lo que es ya la desembocadura. Se convirtió hasta tal punto en una ciudad importante que Constantino el Grande, cuando quiso cambiar la capitalidad del imperio, dejando Roma, estuvo decidiendo si ir a Bizancio
o a Arles. Anda. O sea, fíjate tú hasta qué punto tenía importancia. Se decidió por Bizancio, que se convirtió en Constantinopla, ¿no? En honor al emperador, ¿no? Y fijaos, luego la evolución, claro, luego Arles pues, se ha quedado pequeñito y tal. Entre otras cosas porque tras la caída del Imperio Romano empezaron también, pues igual que en el caso de Split, pues las guerras, los ataques y tal, pero ahí la gente lo que hizo fue abandonar la ciudad, que era una ciudad romana más o menos típica, y esconderse en el anfiteatro. Dentro del anfiteatro, pero hasta el punto de que hay imágenes de tipo grabados y tal de época. Ah, mira, ahí lo estamos viendo en el que mapa, lo que hicieron, sí, está ahí al fondo, que lo que hicieron fue construir dentro. El anfiteatro es muy grande, son aproximadamente 130 y tantos metros. Mirad esa imagen, ¿no? Es decir, por unos 110 de ancho, y entonces en ese espacio con gradas que cabían 20.000 personas, empezaron a construir, como veis ahí, viviendas, torres de defensa, etcétera. Entonces el resto de la ciudad quedó absolutamente, vandalizado y desaparecido, y lo que era Arles en ese momento era esa ciudad dentro de lo que era un edificio, claro, un edificio gigantesco que también lo que eran los arcos pues tenían 20 y tantos metros, ¿no? Esto sí es adaptación y no lo de la joyería. Esto es un reciclaje total, ¿verdad? Impresionante. Oye, pero ¿y el agua, y los baños y todo eso no se contemplaba en esa época? Estamos en la Edad Media. Ya, vale, ¿qué voy a preguntar? No, claro, es que a mí me está preocupando la higiene porque digo, tanto están juntos. Esas cosas y tal, también lo que no estarían de decir, la ciudad, pues habría gente que se iría para aquí y para allá, y los que aguantaran ahí, pues ya no sé, no tengo cifras de cuántos serían, ¿no? Pero bueno, ahí estuvieron durante bastante tiempo, hasta que ya, digamos, la Edad Media se suavizó y se tranquilizó, y empezó luego la ciudad a crecer fuera. Es decir, ya con la tranquilidad, digamos, o la paz, podríamos decir, de la edad moderna. Más o menos se siguió en parte la traza que tenía antiguamente, pero no del todo, con lo cual pues la Arles actual no es la ciudad romana con todo lo que tenía, y lo que hicieron fue el anfiteatro, limpiarlo de todas esas viviendas, convertirlo nuevamente en lo que era original, y entonces ahora se llama las Arenas de Arles. ¿Y que te suena? Porque ahora va a decir, ¿he estado yo ahí? No, porque es que precisamente por los toros, ¿a que sí? Claro. No, estaba pensando que ahí, o sea, una cosa es la arena, no sé muy bien diferenciar lo que es la arena, el teatro, el anfiteatro. Unos son redondos, otros ovalados. Sí, el anfiteatro es más o menos ovalado, porque era el estadio donde realmente pues, era una parte central, donde había arena, entre otras cosas, porque las peleas de gladiadores o las barbaridades que solían hacer, la arena pues también absorbe sangre y estas barbaridades de los tiempos aquellos, ¿no? Entonces, se llama, por ejemplo... Ahí lo estamos viendo, ¿no? Sí, fijaos que la particularidad que le quedan son esas torres, que esas torres no son romanas, son las torres defensivas que hicieron que eso se convirtiera en una especie de ciudadela. Ahora se ha liberado y ahora sigue siendo un espacio donde se hacen corridas de toros, porque en el sur de Francia eso les gusta, hacen conciertos y está en plena actividad, aparte de que es un sitio turístico también con patrimonio de la humanidad y todas estas cuestiones. En el mundo taurino es un referente. Claro, es que las plazas de toros salen de aquí, salen de los anfiteatros romanos. Porque precisamente están yendo, pero en Arles es un referente. Arles, Nimes, que está al lado, que también hacen corridas de toros muy importantes y tal. Y ahora, de ese nombre, por ejemplo, dices la Arena de Verona, ¿no? Que es el típico de ópera y tal, ¿no? Pues dice, bueno, pues las arenas de Arles, las arenas tal, es un nombre que recibían precisamente eran anfiteatros, que lo que tenían era el espacio central de arenas. Lo que pasa es que ahora, sobre todo en el mundo anglosajón, estadounidense, se ha cogido ese nombre y se dice la arena de no sé qué y la arena de no sé cuál, y son son polideportivos muy grandes que son casi estadios, que en el fondo son lo mismo. Lo que pasa es que la parte central pues puedes tener arena, hockey, baloncesto, lo que quieras, espacios multifuncionales, pero que tienen ese nombre poético recordando lo que eran las arenas de los coliseos. ¿Y el coliseo es redondo? El Coliseo no es redondo, es ovalado, pero es, no muy ovalado. Lo que era especialmente muy largo y con remates circulares eran los circos, que eso ya, digamos, es otra tipología, porque eso servía para carreras de
de caballos, las cuadrigas de Ben-Hur, que habréis visto todo eso eran los circos, que luego eso deriva en los hipódromos, en los circuitos de velocidad, en otra cuestión, ¿no? Es decir, y lo que era el anfiteatro, pues deriva en los estadios olímpicos que son, dice, bueno, pues una sofisticación del estadio romano, y el Coliseo realmente era un estadio también, pero Coliseo viene pues del coloso, de las dimensiones, porque es muy monumental, ¿no? Entonces, yo creo que redondas las medallas que hemos visto antes, pero... Sí, no, pues yo no sé por qué me ha dado por que fueran redondos, la verdad. Bueno, porque es un poco la idea que tenemos. Mira, por ejemplo, el teatro, que vamos a hablar del teatro, eso cuando se habla de la cuarta pared, ¿no? que es el público también. Y bueno, sí que alguna función, y bueno, tú que ves tanto teatro, pero sí que hay, es verdad, algunas que lo han puesto como en el centro, digamos, como el escenario, y que todo el público alrededor. Hay teatros específicos donde se suelen hacer espectáculos todavía en círculos, sobre todo cuando son espectáculos muy fuertes, tipo Circo del Sol, y este tipo de espectáculos son más llevados a recintos cerrados. Sí. Pero sí que se suelen utilizar, y si vamos a empezar a hablar de teatro, sí. ¿Por cuál después de la hoy? seriedad, sí. vamos a empezar a reírnos, ¿no? Necesario. Creo que la risa es algo que necesitamos todos los días. Nadie se debe de ir a la cama sin reír un rato antes. Es una recomendación que desde aquí yo quiero dar a todos los telespectadores. Necesario reír todos los días, y os traemos una comedia hilarante, súper divertida. Está en su segunda temporada, finaliza este fin de semana, está en el Teatro Cofidis Alcázar. Es el método Grohol, con un maravilloso Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer, que me parece una actriz fantástica, Ismael Martínez, y nos cuentan la historia de 4 candidatos a un puesto de alto ejecutivo. Después de un largo proceso de selección, tienen que pasar la última prueba. Y ahí nos ponen a prueba a ver qué estaría dispuesto el ser humano a hacer por conseguir el trabajo de sus sueños, cuando realmente tienes que competir contra otras 3 personas más. Es una comedia súper divertida, hilarante, llena de connotaciones fantásticas, y que nos puede hacer reír, y es muy recomendable. Van a estar desde el día 8 al 12, los horarios son de 8 y 16 horas, para que lo puedan ver. Este es el último fin de semana que están de la temporada, y se despiden de Madrid. Supongo que volverán, porque obras de estas características son muy necesarias y suelen repetir temporada. Sí, es un elenco maravilloso. Maravilloso. La obra da mucho juego, y además es una obra que, como bien dices tú, invita a la risa y a la meditación. O sea, que te demuestra que lo trascendente no tiene por qué ser... Cuando hay un objetivo común, tenemos que saber hasta dónde estamos dispuestos a llegar para derribar al rival. Entonces, hay veces que los métodos son buenos y leales, y otros métodos que no son verdaderamente muy dignos. No, la verdad que no. Y hay otros que son las alternativas que nos ha explicado José Antonio, ¿no? Que es meterse, ponerse a refugiarse, refugiarse de alguna manera. O buscar una zona con mar y echar y tiramillas. Echar a tiramillas. Donde me lleve la corriente. Sí, pues Belén, que no habéis coincidido con ella, pero que ha iniciado recientemente pues estas recomendaciones de teatro, está ahí, como hemos hablado de bautizos, pues ha querido, y me parece muy interesante, porque hay teatro y hay espectáculos para bebés. Cuando hablamos de bebés hablamos de 0 a 3 años, y luego también para mayorcitos, pero que son espectáculos donde van los papás con las criaturitas, y donde se incorpora, bueno, pues se puede incorporar toda la familia. Y la verdad que nos produce toda la admiración esas compañías, porque no es precisamente lo más fácil, pero sí muy necesario para que los padres vuelvan al teatro o se inicien en el teatro, y para que esos niños pues también conozcan la cultura, ¿no? Exactamente, y esta semana hemos querido traer una obra para bautizar a los pequeños en el rock. Ah, qué bueno. Necesario. En la música, en el rock. Porque cuando ves una obra infantil, normalmente estás acostumbrado pues, a ese tipo de música infantil, pues hay tipo Los Cinco Lobitos, tipo... Entonces, este espectáculo, Baby Rock, de hecho se llama así, Baby Rock, está en la sala K de Artes Plot Point, en la calle Ercilla 29. Están desde el 12 de junio hasta el 3 de julio. Es una obra en la que introducen a los niños en un proceso de amistad, ¿no? De 2 chicas con unas peculiaridades entre ellas, muy diferencias,
pero que intentan enseñarle, estimularles, darle unos valores, ¿no? A través de la música del rock. Les hacen, digamos que se les van incluyendo en el espectáculo, porque verdaderamente todo lo que son obras infantiles tienen que ser inclusivas. El espectador que viene no es el espectador tipo, entonces tienes que hacer una obra muy inclusiva. Y aquí les ayudan a explorar y a descubrir los 5 sentidos, a través de la música, el rock. Son obras originales y está para niños de 0 a 6 añitos. El autor es Carlos Mateis, que también es el director de la obra, y está interpretado por Celia Medrano, Claudia Zamora, Ingrid Hernández y Cruz. Lera Costa. Son todas chicas, que las chicas al poder, y con el rock en la sangre, para poder atraer a esos críos y a que los padres evidentemente puedan disfrutar, porque yo creo que el rock es algo que más llevamos los padres, ¿no? Pero sí que puedes ir iniciando a los pequeños y a familiarizándose con este tipo de músicas, y está muy bien cuidado, muy bien tratado para que esa integración se haga y los niños puedan ir aprendiendo y se puedan sentir integrados. Bueno, y ahora viene un título que llama la atención. Vamos a ver qué nos cuentas al respecto. La madre que me parió. Ay, Dios mío, la madre que me parió. ¿Cuántas veces hemos dicho la madre que te parió se ha bautizado en el Rocío? La madre que me parió se bautizó el otro día en el Quema y está súper feliz. Y madre no hay más que una. Exacto. Exactamente. Para bien o para mal, la que nos toca es la que nos toca. Pero nosotros yo creo que para bien, ¿verdad? Sí. Y a algunos pues no les toca para bien, a algunos les toca pues la madre que le toca. Claro. Y aquí tenemos una obra de Ana Rivas y Elena Morales, dirigida por Gabriel Oliveras. Están en el Teatro Lara, en la Sala Cándido Lara. Es su 5ª temporada. Caray, o sea, llevan 5 temporadas. temporadas. Es una comedia pues desternillante, en la que llegas y te tienes que reír por las situaciones tan sumamente particulares, ¿no? Que se viven en un cuarto de baño, en la que cuando tú te replanteas que en una boda se está fraguando directamente ya el propio divorcio. Madre mía. Por las circunstancias en las que se están viendo estos personajes. Es que las bodas, hemos hablado de los bautizos, pero las bodas son momentos de tensión también entre... Como hay mucha tensión. Yo, de hecho, conozco una que debe ser parecida a la comedia ¿Sí? esta, que efectivamente, que al día siguiente terminó. Pero sí, ¿Qué me dices? ¿Boda y divorcio? Sí, sí, sí. Caray. Y por temas familiares, además. Fíjate. Pero es que hay mucha tensión. Ella quiere que salga todo muy bien. Hay muchas familias implicadas, mucha gente que opina, mucha gente que tal. Y bueno, pues al final aguantamos muy poco hoy en día también. ¿Conoces algún caso de esos, José Antonio? No, y lo que es que la he visto yo esta obra. Ah, ¿qué ¿sabes? dices? Sí. Cuéntanos. Y es gracioso porque estáis ahora con las chicas al poder y fijaos que solo hay un actor, todo lo demás son actrices. Y eso de que salga bien es un despiporre de esto que ya se ve, dice, esto va... Sí, o sea, ¿la has visto? Esto va rodando y se monta. Bueno. Sí, la verdad es que es bastante entretenida y muy, muy bestia y tal, pero en plan bien. En Está, plan está bien. muy Aparte tienen un entretenida. elenco Sí, sí. maravilloso. Está Marisol Ayuso, Sí, que sí, donde sí. Marisol Ayuso pisa, Sí. crece Sí. la risa. Sí, Entonces, cuando están Está Diego divertida. Paris, que Diego Paris también es un actor súper divertido, muy de comedia, Juana Cordero, que os Sí. puedo decir, Juana Cordero, Aurora Sánchez, Ana Villa, Sara Vega y Eva Higueras. Además, O sea, un montón de actores, cosa que no es normal últimamente ver en los teatros. Efectivamente sí, porque dadas las circunstancias, el teatro, digamos que se tiene que ir, al igual que las ciudades, al igual que las medallas, se tiene que ir Replegando configurando. un Y poquito. cuando hay obras específicas, se están haciendo con 3, 4 actores. Cuando ves una obra en la que hay más, dices, Dios mío, qué bien, ¿no? Qué alegría. Y sobre todo un elenco de estas características, que todos son fantásticos, están maravillosos. Y que te ayuda a pensar, ¿no? Porque cuando vas creciendo, todos tenemos miedo a me va a salir una arruga, me voy a descolgar de aquí, me voy a... Pero no nos paramos a pensar, Dios mío, el día de mañana me voy a parecer a mi madre. Voy a acabar haciendo las mismas cosas. Y efectivamente es lo que está pasando aquí, ¿no? Que yo lo pensaba. O sea, yo me siento identificada porque yo lo pensaba. Yo cuando veía a mi madre, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Y ahora que me veo con mi hijo, hago exactamente lo mismo. Bueno, eso pasa mucho cuando eres padre también. Dices, nunca me pondré nervioso cuando tal. No, te pones nervioso y todo. Bueno, yo te quiero dar las gracias, Belén, por traernos estas obras y también a María José, porque la gente tiene que volver a disfrutar. Sí. Y el teatro es una cosa que habla muchísimo de la cultura y Madrid es una ciudad que tiene mucho que ofrecer, que reinventarse también, que hoy en día es un pequeño oasis en el mundo y que tenemos que hacer que la gente venga aquí, lo disfrute, etcétera.
y hay pocos sitios donde apuesten por explicarnos qué obras de teatro hay, qué cosas. Pues a mí nunca se me hubiera ocurrido ir con la niña a Baby Rock. ¿Ves? ¿Vale? Y ahora cuando lo estás diciendo, pues me apetece. ¿Sabes? Pues- Entonces, igual que yo, pues probablemente haya mucha gente que nos esté viendo que pasa lo mismo. Y en la tele no tiene que ser todo cosas malas. Hay cosas muy buenas, como es la cultura, como es esa reinvención de las ciudades o como es el bautismo. Por supuesto que sí. Y un montón de espectáculos para bebés, porque estuvimos un día también que nos acompañó, bueno, son magníficos. Es una chica que es músico, bueno, una empresa que ha puesto adelante, ya te diré el nombre porque ahora no me viene a la mente, pero están dedicados a bebés, a 0 a 3 años, y hacen unos espectáculos buenísimos, y como, ¿verdad?, nos contaba con una pasión, y además en centros muy especiales dice que responde muy bien el público. De hecho, y en llevan ese 12 momento años. habíamos hablado de Baby Mozart, porque como ella Es verdad. estaba con la Es música, verdad. habíamos estado hablando de Baby Mozart porque también es una obra que está ahora en cartelera y que efectivamente, si tienes niños más pequeños, sabes que la música de Mozart normalmente es como que desde que está en el vientre te recomiendan porque les ayuda a relajarse, les ayuda a irse metiendo. Es muy educativa, ¿no? Y había una función y en ese momento estuvimos hablando, ella como música, del tema de la obra de Baby Mozart, que está tratado todo con la obra De de música. Y de hecho, por ejemplo, los niños están regalándoles a los bebés muchos libros, que son libros de Tchaikovsky, de Mozart, El lago de los cisnes, etcétera, con esa música y esas tal. Pero bueno, que hay pocos, o sea, aunque hayáis hablado de dos, para los normales que no tenemos mucho No hay tiempo, ninguno. no tenemos dónde verlo. Sí, la empresa, y agradezco aquí al equipo de producción porque me daba rabia no decirlo, es que tiene un nombre muy bonito, además, que se llama Grandes Oyentes. Precioso. Y tienen cosas maravillosas. Sí. Y un gran oyente, espectador y disfrutón de la música, lo que entendemos como música clásica, ¿no? En realidad hay buena música y mala música, porque el rock, bueno, pues es estupendo. Yo he sido muy rockero y soy tú también, muy rockero. ¿verdad? A lo mejor me voy yo al Baby Rock. Vas a tener que buscar un bebé para llevarlo. Dani, ¿eh? Nos vamos con Dani. El bebé lo pone Dani. La mía, feliz. El bebé lo pone Dani. Pues nada, nos la vamos turnando. Yo el rock está muy bien, me gusta mucho, el pop español también, pero en mi época era de heavy metal. Con pelos largos y la batería y esas cosas. Claro, pero el heavy tiene grandes baladas también. Sí, November Rain, por ejemplo. Preciosa, preciosa. No te veo yo a ti con pelos largos, ¿eh? Sí, ¿No? sí. ¿Eh? Tienes que traer alguna foto. Negras y todo. El próximo día os la traigo. Sí, porque mira, tenemos otro invitado que cosas. conocéis, que es William Cárdenas, que bueno, además de abogado, pues fue torero y nos cuenta unas hazañas. Entonces le hemos dicho, pero William, queremos fotos de cuando eras torero. Y nos trae unas fotos de un torero de hace mucho tiempo, pero es que no se le parecen nada, entonces tenemos serias dudas. Pues yo las tendría que buscar, pero por ahí andan. Pues estás comprometido a traerlas. Así que, bueno, Belén, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Nada, invitar a todos los telespectadores a que vayan al teatro y a que nos sigan esta semana, porque al igual que las semanas anteriores, vamos a estar sorteando cultura. Vamos a estar sorteando unas entradas para el teatro y queremos que estén atentos al teléfono y que nos cuenten sus historias. Exacto. Y que disfruten. Por supuesto que sí. José Antonio Blascovada, arquitecto, pues mira, nos has acercado a Arles, Split y yo, para claro, que tengáis destinos para próximas vacaciones, por ejemplo. Y que podamos, bueno, le contar lo que me pasó en ese viaje mítico, ¿no? Que fuimos a Bruselas. Es que nos enseñó todo Bruselas, tú lo sabes, magníficamente. Y claro, la pregunta fue, José Antonio, ¿cuántas veces has estado aquí, no? Y respondió, ninguna. Entonces yo hace unos días que estuve, pues... bueno, pues sí que he ido muchas veces, ¿no? Y entonces con el grupo que íbamos digo, bueno, ya me conozco Bruselas, no veas, porque venimos con Blasco Abad, el arquitecto y tal. Entonces llegábamos a un sitio y digo, pues aquí nos explicó algo maravilloso. Yo no me acuerdo exactamente, pero este es un sitio muy importante. Mirad. Entonces estábamos en la plaza, ¿no? En la Gran Place, y digo, bueno, yo este edificio lo había visto, pero no me había dado cuenta que es como que son 3 distintos y esto tiene una historia. Y me decían, sí, digo, no me acuerdo. Y decían, bueno, pero tú qué sabes, digo. Así que le tenemos que llevar de Cicerone, de verdad, a ver si lo organizamos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Dani, gracias por traernos. ¿En qué zona de Italia estás? Pues esto ha sido una cosa que es curiosa contarla, ¿Sí? que ha sido en el lago Lugano, que el lago Lugano todo el mundo se piensa que es Suiza. No, que va. Y la mitad del lago es Suiza, porque está la gran ciudad de Lugano, que es preciosa, aparte de haber muchísimo dinero. Bueno, es que es un sitio maravilloso.
Está la otra parte del lago, que son pueblitos pequeñitos pues, italianos, Sí. que pertenecen a la región de Como, pero no es el famoso lago Como, están cerca de la ciudad de Porlezza. Y bueno, es una zona bastante interesante porque es una zona de extraperlo, ¿vale? Es decir, que hay policías y ladrones, que no eran ladrones, eran los que traficaban en la frontera Es con lo que tienen Suiza, las ¿vale? Para fronteras, poder vivir. las fronteras. Entonces, es una zona muy bonita, muy interesante y que todo el mundo cuando va te piensa que está a 2000 metros de altura, porque es impresionante de bonito, entre las montañas y tal, y sin embargo está a 200 y pico metros de altura, 400 más bajo que Madrid, pero te da una sensación bastante única. Muy recomendable que la gente viaja por ahí y si va por la Costa Azul que pare por Arles. Que haga el recorrido, Exacto. efectivamente. Sí, yo hace muchos años también con la selección de baloncesto estuvimos por allí y a mí me impresionó. Y sigo teniéndolo en la mente como esos destinos únicos, porque son unos lagos tan grandes que te parece que es el mar. Y fue la primera vez que tuve la sensación de bañarme en un mar que era dulce, pero es que no era mar, es que es lago. Y luego esas montañas y los pueblos que hay por ahí son todos una pasada. Es un verdadero espectáculo, lo tenemos aquí al lado, en avión no se tarda nada. Sí. Hay veces que nos vamos en las otras puntas del mundo y para disfrutar. ¿Te vas a Milán? O... Sí, viajas a Milán, Malpensa, desde Malpensa a Lugano. En coche tienes 30 minutos pasando por la frontera, que no hay ningún problema. Y yo, por ejemplo, te diré que viajo mucho, es de los sitios que más me ha impactado. Estarte bañando en un lago con el agua cristalina, con cisnes que vienen a que les das de comer, con los patos que te vienen, cosas que de repente pasa un pato con 7 patitos alrededor y dices, pero bueno, esto es como... Esto solo se ve en las películas, pues no, está en el lago Lugano en Italia y de momento pues quien vaya por allí que lo disfrute. Europa, que también es muy importante dentro de la Unión Europea. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Dani Nichols, director comercial de Joyería Nichols. Joyerías que tienen en Madrid, muchísimas direcciones, también a través de internet y bueno, espero que hayan disfrutado con nosotros igual de lo bien que lo hemos pasado, así que les esperamos pronto y si me lo permiten una última recomendación, es que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos que sean muy pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.